Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista y el día de hoy vamos a estar hablando de magia natural con una acompañante, con una invitada a este episodio, a este capítulo del día de hoy. Está con nosotros una especialista en magia. Muchos de ustedes ya la conocen. Siempre que sacamos un video es un éxito con ella. Eh, Ella es bruja, es alquimista natural y tiene muchos conocimientos para ofrecernos. ¿Cómo estás, Asterium? Mi querido Doku, pues bastante bien y pues aquí saludando a tu audiencia, como ya lo dijo mi querido Doku, pues yo me presento para los que no me conocen, mi nombre es Asterium Renetti y yo soy la hechicera suprema. Y vengo a reclamar mi trono como la primera persona mágica que entrevistaste en tu canal y no me dejarás mentir. No, 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 ¿cómo crees? Pero ¿por qué me lo reclamas? No, para nada, no, no es reclamo, en lo absoluto. Ah, bueno. Eh, No, no, no. Solo que digo, la verdad me ha tenido muy abandonada, tío. Entonces, hasta varias personas bueno, llegan conmigo y me dicen, de hecho me quedé después de la sesión o durante, me dicen, de hecho no, me quedé esperando pues la cuarta entrevista. Y yo sí, 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 lo sé. Yo también. Es que hay que dejarlos en suspenso para que Justo, sí, sí, se sí. lo esperen muchos. Pero bueno, ya estamos aquí, ya vamos a empezar a hablar. En el Claro. tema de hoy se trata de la magia natural. Esa magia Ujú. eh, primordial, se podría decir, porque Es correcto. la magia surge siempre en África, fueron los inicios de la magia, con elementos naturales siempre. Eh, las personas comenzaron a darle significados a los fenómenos naturales, por ejemplo, el rayo, el sol, la lluvia, los desastres naturales, las plantas, las Ujú, piedras, los minerales, y ujú. conforme fue pasando la historia del ser humano, estos primeros hombres comenzaron a entender que había algo más allá de la mera presencia física de los elementos naturales. Es correcto. Es correcto. Y ¿Mm? poco a poco fue evolucionando el entendimiento que se tenía acerca de esto, hasta que surgió la magia, hasta que surgió la herbolaria, hasta que surgieron un montón de prácticas que hoy en día, debido a la naturaleza eh, tecnológica del ser humano, Ujú. pues hemos olvidado un poco, la verdad. Nos hemos vuelto muy tecnológicos y hemos estado dejando de lado lo natural, siendo que nosotros mismos somos seres naturales. Entonces el día de Efectivamente. hoy estamos aquí con Asterium para comenzar a platicar y transmitir algunos de los conocimientos que tiene Asterium acerca de la magia natural. Cuéntanos, Asterium, para ti, ¿qué es la magia natural? Ok, para Asterium Renetti, que es la magia natural. Aquí quiero enfatizar varias cosas. La primera de ellas es que efectivamente antes, como no había todos estos avances tecnológicos, ahora un rayo, ciencia, ya lo pueden explicar por medio de la ciencia, ¿no? Entonces, como que le quitan esa magia, ¿no? Incluso ya hay ciertas máquinas que pueden crear terremotos, que pueden crear desastres naturales, o sea, juegan a ser Dios, ¿no? Ha sido mal utilizado todos los conocimientos que el gran maestro Tesla, de que en lo personal yo soy gran fan de él. Eh, y bueno, pero a final de cuentas seguimos siendo magia. Recordemos que no somos este cuerpo físico, somos energía pura. Hay una anécdota que a mí obviamente no la viví de forma pues presencial, ¿no? Pero me la contó mi padre y es de un hombre que no tenía un bracito, ¿sí? O sea, esto voy con que somos energía. No tenía un bracito, entonces había una situación en donde su hijo se iba a caer, o su nieto, porque me parece que ya era un señor grande, y sin tener su brazo lo pudo agarrar. Entonces, unas personas, ya sabes, se corre la voz y lo entrevistan unos científicos, lo empiezan a tosigar tanto que el señor sin un brazo tira todo de la mesa,
Es algo a lo que también le llaman los doctores, los científicos, como ese miembro fantasma, ¿no? No, es que es energía y sigue ahí y toma forma, ¿sabes? Se deforma y forma, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ok? Para mí, ¿qué es la magia natural? Es algo, primero que vamos a enfatizar que el padre creador del todo es magia absoluta y natural. Él es un alquimista natural. Él ha existido antes y después del tiempo. Él ha estado siempre y siempre va a estar. Y todos y cada uno de nosotros somos parte de él, por lo cual somos dioses. No perfectos, pero sí perfectibles. Pero como lo mencioné en entrevistas pasadas contigo, mi querido Doku, la vida es muy corta y desgraciadamente nos vamos de aquí sin terminar de entender el significado de la vida. Por eso muchas veces yo les digo, cuando me llegan ciertos casos, ¿no? A ver, enfócate en ti y en avanzar. Si quieres estar en este camino, en primera tienes que ser consciente de ti y que esto no es fácil. Este camino no es algo fácil, eso lo vamos a tocar después. Pero para mí, ¿qué es la magia natural? Es el todo. Todo, absolutamente todo es magia, todo vibra, todo tiene vida. Vamos a poner un ejemplo en la película de Pocahontas. Ella dice en un pedacito de una canción, eh, dice, tiene alma, es un ser, refiriéndose a una roca y a las plantas. Todo tiene vida, todo, absolutamente todo es magia. ¿De dónde viene esto? Pues bueno, hay, como lo mencionabas, bueno, nació de esa parte. Algunos dicen que de los ángeles caídos que se empezaron a meter con las mujeres, sí empezaron a repartir el conocimiento. De ahí nació también la magia, ¿no? La magia ha existido siempre. Yo soy magia, tú eres magia y todos somos unidad. Tú eres yo soy tú desde otra perspectiva, ¿sí? Yo nazco con esto, eso ya lo sabe mucha gente, o los que no lo sepan lo van a saber el día de hoy. Lo heredo yo de mi padre lo hereda. Es algo que ya viene de herencia generacional. Eh, y la magia tal cual, eres magia por el simple hecho de existir, tan maravilloso, ¿no? Que es como lo impresionante que es que una mujer, que es el portal de vida, ¿ah? eh, cómo puede crear a un ser así de la nada aparentemente, ¿no? Un ser pensante, un ser vivo, otra extensión del creador. Es para mí la magia, todo es magia, porque el creador es magia y somos parte de él. Pero el hombre, en su inmenso ego, dice las escrituras que él creó al humano a su imagen y semejanza, en su enorme ego. El ego muchas veces es la destrucción, no muchas veces, es la destrucción de muchas personas. Y también hay otra cosa que se llama el ego espiritual, ¿sí? No hay que creernos más que nadie, porque no somos más que nadie. Todos somos unidad. Para mí, ¿qué es la magia? Es eso, la esencia misma del todo. Ok, vamos a hablar un poco acerca de cómo fue que inició esta magia. Es decir, hay varias corrientes mágicas. Hablamos, por ejemplo, de la magia wicana. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuáles son las bases? ¿Por qué se dice que la magia wicana es magia natural? Porque justo los Wiccas o las Wiccas, sí, ellos están conectados con la naturaleza. Ellos se rigen por los cinco elementos. ¿Por qué? Porque, bueno, fuego, aire, tierra, agua y el otro es el espíritu. ¿Sí? Es lo que conecta, sí, ese elemento que ayuda a evolucionar y a equilibrar todo. O sea, el quinto elemento, se ha hablado mucho de eso, ¿no? ¿Cuál es el quinto elemento? Bueno, eres tú, que crea el balance entre los otros cuatro elementos. Sin embargo, yo no me atrevo a hablar de lo que es Wicca, a ti tal cual y abiertamente, porque yo no soy Wicca. Yo soy bruja natural, yo soy bruja solitaria. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo no me pongo un nombre de bueno, un nombre sí, que es soy bruja natural, porque yo nací con esto, pero no puedo decir yo soy Wicca, o yo soy palera, o yo soy santera, no, simplemente soy yo, soy bruja natural. Entonces, eso es lo que, hasta donde yo sé, de lo que son las Wiccas, que tienen una conexión maravillosa con la madre naturaleza, y también tienen esas, ¿cómo se le puede decir? Pues sí, esas creencias celtas, ¿no? Tienen ahí luego celebraciones, eh,
que bueno, yo la respeto mucho porque algo que yo tengo es una mente educada y aquí quiero hacer un énfasis en esto. Una mente educada. ¿Qué es tener una mente educada? Para toda la audiencia, para ti, para mí, para todos. Tener una mente educada es escuchar o ver algo diferente a ti, ya sea una práctica, una forma de vestir, una forma de hablar o de ser, y respetarla sin aceptarla, porque hay personas que caen en el ego espiritual y empiezan a desmeritar a otras personas, ¿no? Hablando despectivamente, diciendo, no, que esas personas que dicen, ay, que tú sabes de magia tal, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Ego espiritual. Respeta a los demás. Si tú, lo que tú haces es diferente a lo que yo hago, bravo, felicidades. Pero no hay necesidad de agredir, ¿sabes? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo obviamente no me voy a atrever a hablar de una rama que no es mía, pero a final de cuentas todo es magia y cómo lo practique cada persona no deja de ser magia, simplemente cambia la forma en la que las personas hacen las cosas. ¿Me explico? Ya. Y por ejemplo, dentro de tus conocimientos, ¿qué tipo de magia natural puedes hacer? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, aquí voy a contar, yo soy, mira, primero voy a recalcar algo, a mí no me gusta hablar con respecto al pasado porque hay una frase que dice, yo no miro al pasado, me distrae de la hora. Eso es verdad, pero pues todo tiene un inicio, ¿no? Entonces no me voy a alargar tanto a contar la historia de mi vida, porque pues no, aparte de que no es grato. Eh, pero bueno, yo soy alquimista natural y eso lo descubrí en un momento de catarsis muy fuerte, muy joven. Eh, y ahí va lo siguiente y espero que este conocimiento le sirva a muchas personas. Ay, yo me rijo mucho por frases que a mí me vibran. Porque hay que recordar que cuando algo nos toca el alma, nos toca el corazón, nos hace decir, sí, esto, o sea, que nos toca el alma, no estás aprendiendo algo nuevo, simplemente estás recordando algo que ya sabías, que ya estaba impreso en tu alma. ¿Mm? Entonces, esa frase en particular decía lo siguiente, no puedes sanar en el mismo lugar en el que te enfermaste. Y en ese entonces yo estaba pasando por una crisis muy fuerte, de muy joven. Y, y a mí la vi una vez y me dolió mucho porque dije, híjole, no me puedo mover de aquí. ¿A dónde me voy a ir? Después vuelve a repetirse, va varios años después, la misma frase, en una catarsis también muy fuerte, que fue ya dije, ya, basta. Y no puedes sanar en el mismo lugar en el que te enfermaste. Entonces fue cuando yo dije, porque leí otra frase que dice, si algo no puede ser transformado, transfórmate. Y ahí es cuando yo dije, ok, si yo cambio, voy a hacer que todo cambie. Y es algo que siempre lo he profesado. E incluso lo he dicho en videos anteriores contigo y en mi canal de YouTube. Si tú cambias, todo cambia. Entonces, no sabría describirles cómo fue, pero entré como en un colapso, como junté todos mis sentimientos y mis emociones y las hice explotar. Me liberé en ese momento y no les puedo decir tampoco en cuánto tiempo, pero fue muy rápido el cambio que yo empecé a notar, no solo en mí, sino a mi alrededor. Pero todo fue a raíz de algo fuerte. Sí, es ahí cuando yo me di cuenta que puedo, porque la alquimia se dice, ¿no? Que o sea, la alquimia no es solamente transformar el metal en oro, sino transformar el dolor en sabiduría. Y es ahí cuando yo entendí que podía ser alquimista y que podía alterar mi realidad, ¿no? Por decirlo así. Y fue fuerte, fue fuerte. O sea, las pruebas que a mí se me han puesto no han sido nada sencillo, han sido muy dolorosas. Una amiga bruja muy linda me dijo, yo no entiendo, dice, yo no entiendo, porque ella vivió ciertos procesos conmigo. Y me dice, yo no entiendo si teniendo tan bonito corazón, le dije, gracias por ver eso en mí. Eh, y siendo como eres y todo, ¿por qué te ponen pruebas de ese tipo? Le digo, no lo sé, no tengo idea, ¿no? Entonces, en ese momento fue cuando yo me di cuenta, hace muchos años todavía no la conocía a ella, que yo podía cambiar todo, porque realmente si tú cambias, todo cambia. Si tu vibración cambia, todo cambia. Porque como es arriba es abajo y como es adentro, es afuera. Asterium, en la magia natural, ¿qué tipo de plantas se consideran como mágicas?
Bueno, ahí también esa volar mágica, por ejemplo, las brujas verdes te podrían responder, sin embargo, ya no soy bruja verde, ¿verdad? Pero algo que yo te puedo decir, a mí me fascina. Mi magia, así se lo voy a poner tal cual. Mi magia es, como es natural, a mí me llegan las cosas. Ahora sí que, como diría, no, o sea, eso es esquizofrenia, no, no es esquizofrenia. Pero a mí es como si me hablaran y me fueran guiando las manos por ejemplo, hacerle trabajos a las personas, trabajos rituales de lo que sea, excepto alterar el libre albedrío, y luego lo tocamos ese tema. Eh, pero es como si a mí me fueran guiando. O sea, hay cosas que yo no sé, pero me sirven. Soy alquimista porque, ejemplo, yo puedo agarrar un pedazo de papel, escribirle algo y decir, esta es mi protección. Y es mi protección, porque el poder de la intención es grande y lo convierto en mi protección. Eso es ser alquimista. Y no es más poderoso, poderosa, cualquier bruja, chamán, hechicera, hechicero, lo que sea, quien más protecciones tiene, sino quien menos necesita. Entonces yo puedo hacer de cualquier cosa una protección para mí, de cualquier planta, si bien hay ciertas plantas que sirven para ciertas cosas, eh, yo simplemente a mí me vibra eso y es como si me fueran guiando y necesitas esto y se me dice cómo lo tengo que usar y todo bien. A mí en particular me encanta el laurel, que luego huele a que estás quemando las patas al diablo, ¿verdad? Y que andas volando papalotes, pero no, así es como huele y esa trae abundancia y prosperidad, está muy relacionada a la abundancia y a la prosperidad, así como muchas otras, pero en particular esa a mí es algo que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es abundancia, es prosperidad, también repele ciertas energías. Por ejemplo, el palo santo también. A mí me encanta el palo santo, yo como hija de la muerte, a mi madre le encanta el palo santo. Y es algo que es para liberar los espacios densos o cargados de energía negativa, lo podemos utilizar. Así como también la cascarilla en protección. ¿Vieron o se saben lo que es la historia de Moisés? En cierta parte les dice, ¿no? Que tienen que con la sangre de un cordero marcar en sus puertas, porque ahí, para que ahí no llegue la muerte, ¿no? Entonces, esa es la función de la cascarilla, protección, protección. O es como poner ciertas palabras o sigilos o runas, ¿sí? Porque tanto en este lado como en el otro lado, también allí hay reglas. Entonces, si tú dices un conjuro, ya sea hablado o escrito, los del otro lado lo tienen que respetar, sí o sí. ¿Qué nos puedes decir acerca de los espíritus y los elementos de la naturaleza? De los espíritus y los elementos de la naturaleza. Yo tengo un montón de anécdotas. Los elementos de la naturaleza. Todo es sagrado, definitivamente. El maestro del agua, el conductor universal, la madre tierra que nos recuerda a dónde vamos a regresar. Polvo somos y en polvo nos vamos a convertir, ¿no? Eh, el aire, yo soy elemento aire. Y a mí no me gusta estar en tierra, pero esa es otra historia. El aire. El aire libera, el aire hace que fluya y el agua fluye también, ¿no? Porque jamás se conoció una piedra que detenga el flujo del agua. El agua puede ser hasta mortal, por eso había en la antigüedad esa tortura de que les dejaban caer una gotita de agua a cada ratito y eventualmente les terminaba haciendo un hoyo, ¿no? Eh, el fuego, el elemento, el maestro del fuego, transmutador universal. Sí. Ahora, un espíritu de la naturaleza que en lo personal yo estoy muy conectada, no sabía realmente a ciencia cierta quién era, pero se llama Cernunnos, si no me equivoco, sí, creo que a lo mejor mi pronunciación no es muy buena, pero uno de mis cetros de poder es él. Otras cosas que tengo que me llegaron o me han regalado son él. Hasta que por dos personas mágicas me dicen, es que es él. De repente me dicen, no, es que, o sea, sí, pero no. Y yo de a ver cómo. No, es que tu papá, tienes otro papá. Y le dije, sí, es el de abajo. Y me dice, sí. Él es muy ausente, por cierto. Entonces, Cernunnos, bueno, volviendo a Cernunnos, él es naturaleza total y absoluta, es el Dios astado, ¿no? Y yo tuve un encuentro con él y tengo un testigo, pero bueno, ya no hablo con él, es una expareja. En Marquesa, estando en otra vida, en el Festival Mundo Medieval, nos toca estar en el bosque en la noche y yo le dije, a ver, vas a tomar ramitas para ponerlas en la fogata, pide permiso a la Madre Tierra antes de entrar,
porque si bien, y le dije así tal cual, si bien somos parte del todo, no es nuestro hogar, o sea, nosotros no vivimos aquí, pide permiso, nos falta de respeto. Y a él le valió y dije, ok, atenta a las consecuencias, ¿va? Y, ay, no, ¿cuáles consecuencias? Le digo, mira, ya cállate. Bueno, seguimos caminando, yo traía la linterna y de repente sentimos, pero fuerte, fuerte, una energía. Entonces pensamos que nos estaba siguiendo alguien. No era alguien, era algo. Volteamos, bueno, me dice, a ver, voltea la linterna, volteó la linterna y en un árbol enorme se asoma un ser con astas, con cuernos, como si fuera un alce, y se vuelve a meter. Pero le llegaba a la mitad del árbol. Y entonces salimos corriendo y ya nos fuimos a lo poco que quedaba de esa villa vikinga. A mí me contagió su miedo y luego dije, a ver, no, no, contrólate, gobiérnate, a mí misma. Y ya después le dije, ¿sabes qué? Tenemos que volver al bosque. No, que tenemos que volver al bosque, si tú no vuelves, yo sí. Llegamos a la fogata y en la fogata se veía clarito, no es mentira, clarito se veía su rostro se veía clarito ahí, la barba, los cuernos, esos ojos, esos pómulos, o sea, se veía su cara. Y dije, tenemos que volver al bosque. Le dije, si no, mira, yo voy a ir. Y ya me acompañó, dizque para cuidarme, que quien lo cuidaba era yo. Regresamos y lo volvemos a ver, pero ahora como en una posición como de casa. Entonces yo hago algo y lo que hice fue, en resumen, decirle, puedes pasar, o sea, puedes entrar en mí, no, puedes ser parte de, me uno al todo, contigo. Al otro día se me confirma que sí se hizo de manera correcta porque no, y en otra parte del bosque se entrega a mí de una manera bellísima por medio de una mandrágora. Entonces, ese es el del espíritu que yo te puedo hablar, que es Cernunnos. A final de cuentas, no era Cernunnos. Háblame acerca de los rituales de limpieza y purificación por medios naturales. Por medios naturales. Por ejemplo, en el video de cómo retirar karma sexual de una manera pues, que no pone en riesgo a nadie, donde no están moviendo demás energías, que lo tengo en mi canal de YouTube, yo les digo cómo limpiarse de ciertas maneras, sin embargo, eso no restaura la aura. Pero bueno, al punto. Una de ellas es con la sal marina. La sal marina limpia, o meterse al mar, ¿sí? Meterse al mar en respeto, obviamente hay que entrar siempre en respeto, porque no recordemos que no es nuestro hogar, aunque seamos parte del todo, no es nuestro hogar. Nos podemos limpiar por medio de la sal marina, nos podemos limpiar también con palo santo, o la típica, con el huevo, ¿no? Pero hay que recordar que una limpia arrasa con todo, y una limpia puede destapar enemigos ocultos, alguna enfermedad oculta también, puede destapar también traiciones, infidelidades, o te pueden incluso correr de tu trabajo. O sea, hay que tener mucho cuidado de cómo se hace porque viene a arrasar todo. O sea, es limpieza total, con cualquiera de esos elementos. Es que la del huevo se lo sabe todo. Bueno, ¿lo sabes hacer bien? Pregunta, ¿no? Entonces, bueno, por medio de ese tipo de la sal marina, hay ciertas hierbas, sí, pero como yo te digo, yo no me rijo por todo eso, sino por lo que a mí me van diciendo, es algo que ya traes impreso, es algo que ya lo tienes, ¿no? Yo le preguntaba ayer a mi padre, oye, para ti, qué es la magia natural? Pues es algo con lo que naces, es algo que viene del Padre Supremo, ¿no? Entonces, mi magia es muy particular porque yo no me rijo por ciertas reglas estipuladas, ¿sabes? Por ciertas, o sea, yo no les puedo dar, pues esta hierba, ¿no? O, esto, no, simplemente con lo que yo sé hacer, yo lo hago. Yo puedo, como te llamo, yo soy alquimista, con cualquier cosa que yo considere apta, obviamente, yo me puedo limpiar y puedo ayudar a la gente. Sin embargo, yo no tengo contacto directo con las personas en sesiones porque algunos me escriben de otros países. Pero les paso cosas para, ejemplo, la sal marina, meterla en agua, que es el conductor universal, pero para todo esto primero hay que programar el agua. El poder de la intención es grandísimo, mi gente, enorme. ¿Sí? Entonces, yo siempre les digo, toma la sal marina y agradécele al elemento por estar. Pero tienes que estar en un estado de conciencia positivo porque si no la programas de manera negativa. La rocías en un vasito con agua, en un vasito y la llenas con agua.
También tienes que estar pensando cuando estás llenando el agua en cosas bonitas y positivas porque el agua tiene memoria. Y si tú estás pensando en lo mal que te va y en lo horrible y todo, eso le vas a impregnar al agua y en lugar de que te sirva, es a la inversa. Pero eso puede ayudar a absorber energías negativas. Sí, yo les recomiendo que lo pongan debajo de su cama durante 21 días, ¿sí? Y cada mañana la tiren agradeciendo sin ver al inodoro y bajan la tapa y sin ver, pum, le bajan a la cadena y ya, bye, ¿sabes? ¿Qué nos puedes decir acerca de, por ejemplo, cuando las personas se sienten como desconectadas y de pronto alguien les recomienda, oye, ve a un bosque, ve a un medio natural, a una selva, a un lugar en donde haya mucha naturaleza y deshazte de toda esa carga, haz conexión con tierra, escucha los pájaros, siente el viento, la brisa. eh, y mucha gente, por ejemplo, tiene como esa necesidad de estar rodeado de naturaleza y, por ejemplo, meditar en la naturaleza. ¿Qué beneficios puede tener esta conexión con la naturaleza para nosotros los seres humanos? Ok, bueno, aquí, por ejemplo, volviendo un poquito al tema de lo que son las plantas, ¿no? Antes de contestar eso. Lo que es la salvia, por ejemplo, está relacionado al conocimiento y purificación. Eh, es algo que también a mí me gusta mucho. Eh, el romero a la protección y también purificación. Todo lo que sea purificación, protección, atraer la suerte, como con el laurel, es algo que a mí me gusta muchísimo. Conectar con la naturaleza. Sí, cuando tú te sientas, yo algo que les he recomendado muchas veces cuando están muy tristes, o sea, yo no voy a enseñar algo que yo no sé. Si yo les estoy hablando así, mucha gente pensará, nah, pues no tienen ni idea de lo que está hablando. Adelante, tienes todo el derecho a pensar lo que tú quieras. Pero hay que tener una mente educada, lo que recalqué. Ver, escuchar algo que sea diferente a ti y respetar, sin aceptarlo. Punto. No hay que estar en guerra con todo el mundo. Ahora, sí es recomendable cuando se sientan cargados el darse un buen baño con ejemplo, antes de la naturaleza. Pero eso es naturaleza, el agua es el conductor universal, lubrica la transición de un plano a otro. ¿Sí? Darnos un baño relajante con una hierba que te gusta, me gustan mucho las rosas, ¿no? Y relajarnos realmente y no pensar en nada y agradecerle al elemento del agua por liberarnos y limpiarnos, que se lleve toda tu toda la mala vibra que adquiriste en el día. Es algo recomendable que se dañen también antes de salir y después de que llegan, porque llegan ya cargados de energías de muchas personas, ¿no? Sobre todo los que van en transporte público, ¿cuántas energías ahí no hay, no? Entonces, para que puedas descansar bien, date un baño, por más cansado que estés, date un bañito y vas a poder descansar mejor. ¿Ok? Porque hasta como se diría aquí en México, amodorra, que es amodorrar, pues que ya como que te cansas mucho y a dormir. Sí es recomendable que vayan si alguien les dice, vayan, ve a un bosque, conecta con la naturaleza. Sí, sí, ¿por qué? Porque te estás desconectando y apaguen el teléfono, no se lleven el teléfono, no se pongan a grabar, al menos por un rato. Si van a estar 3 días, bueno, 2, ocúpenlo para estar conectando con la madre naturaleza. Hablen con un árbol. Ah, no, que eso suena loco. Hablen con un árbol. Primero pídanle permiso antes de tocar. Si sienten que no, no. Porque los árboles, no todos los árboles son iguales. No, hay árboles muy lindos, hay árboles alegres. Y hay otros que son árboles, no que sean malos, pero a veces sí. Pero tienen diferentes tipos de cargas energéticas, ¿no? Hay, por ejemplo, un árbol en un metro de la Ciudad de México. En cuanto sales está el árbol. Y el árbol está tan triste, pero tan enojado que yo a esa persona con la que fue conocida a hacer Nunus, le dije, no lo toques, solo siéntelo. Y dice, sí, ay, se siente triste y se siente feo. Y él era súper escéptico. Y estaba conmigo, o sea, no cuadra ahí, pero bueno. Eh, ayuda mucho a desconectarse de las redes sociales y de todo y conectar con un árbol. Abraza un árbol, dile que te duele y verás cómo después de un rato te vas a empezar a sentir mejor. Sirve mucho conectar con la naturaleza, porque a final de cuentas, repito, todos somos unidad. Todos somos el árbol, el ave, el agua, la tierra, el aire, todo. No estamos, recordemos, no estamos separados del todo, somos el todo. Sirve mucho. ¿M? Eh,
también yo les he recomendado, cuando te sientas también muy, muy triste, no es que no tenga un árbol cerca, bueno, busca un árbol o encuentra una piedra del tamaño que tú consideres de que es tu dolor, siéntate en flor de loto con esa piedra entre tus manos y háblale y dile todo lo que te duele, todo lo que te duele, díselo a esa piedra, porque es simbólico, la piedra es simbólico a esas piedras que estás cargando y que no te dejan avanzar. Y cuando ya hayas terminado de llorar lo que tengas que llorar o de decir lo que tengas que decir, ya sea con groserías, respira, agradeces y la entierras. A Madre Tierra, lo que es de Madre Tierra. Claro que funciona y nos beneficia para liberarnos, para conectarnos. Y hay mucha gente que llega renovada después de estar en un bosque. Es que no me gustan los bosques porque los mosquitos, porque esto. Esas son cosas mínimas. ¿Realmente quieres cambiar tu vida? Si quieren cambiar su vida, realmente tienen que hacer algo que nunca han hecho. Porque si siempre hacen lo mismo, siempre van a tener los mismos resultados. Muy bien. Dentro de la magia natural hay algunos elementos que son bastante universales. Por ejemplo, los fenómenos naturales, como la lluvia, como la nieve, como los ríos, como por ejemplo también el sol, el fuego, etcétera. Dentro de estos elementos naturales tenemos uno que podemos ver casi todas las noches, que es la luna. Y la luna La siempre ha luna. sido muy mística, siempre ha ido de la mano de cosas brujísticas, de la magia. Incluso hay mujeres que se sincronizan con la luna para tener Su sus ciclo menstrual. periodos. Y, o sea, es algo realmente fascinante la luna. Podríamos hacer un video completo de la luna. Pero yo quisiera que me expliques un poco, de manera muy general, acerca de, por ejemplo, las fases lunares, de, por ejemplo, cómo afecta a los seres humanos los rituales lunares y cómo es que se dice o por qué se dice que la luna es parte de la energía femenina. Ok. Bueno, creo que muchos conocerán y si no la conocen, bueno, se llama Hécate, que es la diosa de la luna, también está relacionada, también es como la diosa de la muerte, es otra forma como de representar a la muerte. Sin embargo, eso ya es de los Wiccas, no me voy a meter más con Hécate, porque si bien está también relacionada con la muerte, mi madre, la muerte, o sea, yo no puedo hablar abiertamente de Hécate porque mi mamá se enoja conmigo, o sea, me da chanclazo, ¿sabes? Sonará loco, pero es una realidad. No, no me voy a exponer, honestamente. Pero bueno, eh, la luna es femenina, ¿no? O sea, también se ha hablado de esa historia, te la sabes, yo creo. Claro que no sabes tú, ¿no? Del sol y la luna, ¿no? Que son amantes eternos, que no se pueden encontrar, pero solo es una leyenda muy bonita, ¿no? Que dicen que, bueno, que el creador en su piedad tan linda, dijo, bueno, sí se van a poder juntar, pero en ciertas épocas, y ahí es donde ocurren los eclipses de luna y de sol, ¿no? Ahí yo quiero hablar algo con respecto a mí y de la alquimia natural con la que yo tengo. Y es, ejemplo, este año estuvo fuerte, vieron eclipses de sol, dos. Uno que se repitió, que pasó en, no sé, 1900, 1800 y tanto en la Ciudad de México, ¿no? El primer eclipse de sol de este año es donde yo terminé de activar este tatuaje ritual. ¿A qué voy con todo esto? Que a mí me da igual, suena feo, o bueno, no es la palabra. A mí no me afecta, bueno, sí me afectan luego los cambios de luna, por ejemplo, lo que fue que se juntó la luna y el portal 11 estuvo maravilloso, espero lo hayan aprovechado. Si no, habrá otro, no pasa nada. Eh, Justo en ese portal pasó ahí algo, pero bueno, eso ya es algo personal. Eh, yo como alquimista, a mí, por ejemplo, yo tenía no era una amiga, era una conocida. Me dijo, no, es que en ese día no vayas a salir porque empezaron a meter miedo colectivo, o sea, a todo el mundo, ¿no? Y yo dije, ¿qué es un alquimista? Pues polarizar las cosas. Yo dije, a mí me va a beneficiar. Y es donde yo terminé de activar este tatuaje ritual, que es en honor a un gran día que yo viví en este año, el presente año 2023, para quienes lo vayan a ver este video dentro de 5 o 10 años. Esto fue en 2023. Y en ese día yo me sentí increíble.
Mucha gente hubo un colapso mágico, pero yo no. Yo me sentí increíble y lo terminé de activar. Y para yo no sentir dolor, porque los tatuajes en la mano duelen, porque la máquina pega en los huesos, lo que yo hice fue hacer meditación consciente y separar cuerpo de alma y de mente. Es un, yo no estoy, adiós, me voy al otro lado. Y ahí estuve yo tan en paz y se lo dije a mi tatuador. Mira, porque fue para el retoque, para terminarlo de activar. No me hables, porfa, en un ratito. Porque, vas a meditar, le dije, sí. Ok. Y ya, hasta que de repente pues ya es algo agotador y ya regreso y pues ya sentía, ya no sentía tanto dolor, pero ya lo sentía de manera consciente. ¿Sí? A mí no me afectan yo puedo hacer trabajos cualquier día, aunque por ejemplo digan, es que el martes es guerra, ¿no? Porque los planetas también representan, los días de la semana representan a los planetas, ¿no? Es que el martes es guerra, que martes es guerra, ¿no? Y yo y yo lo utilizo, o sea, yo puedo trabajar todos los días sin ningún problema porque yo soy alquimista y porque yo utilizo la energía a mi favor de la manera en la que yo quiera y cualquiera puede hacerlo. Sí, sí, obviamente pues descubre esa alquimia natural, porque repito, lo que ves en mí también existe en ti, ya sea bueno o malo. ¿Mm? Pero hay fases lunares, por ejemplo, la luna nueva, renovación, ¿no? Inicios, ¿no? También se dice que te puedes cortar el cabello y que crezca mejor. Yo soy enemiga de cortarse el cabello porque el cabello representa el conocimiento y la fortaleza. Y como está tu cabello, está tu alma, ¿no? Ay, yo estoy un poco despeinada. Eh, el cuarto menguante, por ejemplo, meditativo, es introspección. Y a mí me gusta mucho eso, hacer introspección es muy importante para saber, a ver, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué no me están saliendo las cosas como yo quisiera? Y es ahí cuando debes entrar en ti. Ya sea en esa fase lunar o en cualquier día. Hay que hacer introspección sin ser crueles con nosotros mismos. Porque hay mucha gente que es cruel consigo misma. Y que muchas veces, perdóname la palabra, puedo hablar con mi más refinado francés de vez en cuando. Sí. Ok. Muchas veces la gente se pendejea a sí misma. Ay, qué pendeja, qué pendejo. No, no te insultes. Es que el hubiera no existe. Hiciste lo mejor que pudiste en aquel entonces con lo que sabías y con lo que podías y con lo que tenías y de acuerdo al nivel de conciencia que poseías en ese momento, así que no te eches la culpa. Las buenas experiencias nos brindan hermosos recuerdos, las malas nos brindan lecciones que tenemos que aprender a saber cómo ya no pasar por ahí más, porque si no estamos condenados a repetir el uroboro, la serpiente que muerde su cola. ¿Eh? A repetir por siempre el ciclo. Rompan el ciclo. Rompan el ciclo. Por ejemplo, lo que es la luna llena es también ese cierre de ciclo, ¿no? Es un cierre de ciclos. No lo miento, en algún momento sí he utilizado ese tipo de lunas para hacer ciertos rituales, porque son los días propicios y porque me vibra hacerlo en ese día, o algo que a mí me gusta en lo personal, a mí hacer un Renetti me gusta hacer. Ejemplo, cuando es ay, ¿cómo se le llama este? Es también una celebración celta. Solsticio. Ay, no, Yule, El Yul. el Yule, el Yule. Yo no hago rituales de brujería y todo eso cuando todo el mundo lo está haciendo, sí, porque luego hasta en TikTok lo avisan, en fin, en miles de lados. Yo no hago, cuando toda la gente está haciendo, no, no porque te puede desviar. Yo utilizo la energía residual de las personas, no siempre, pero la energía residual que ya enviaron para ahora yo hacer lo que tengo que hacer, ya sea para mí o para las personas a las que les estoy trabajando. Porque a mí no me gusta el caos, porque no me gusta mezclar mi energía con la de nadie más. Y algunas personas, ¿y por qué lo digo? Porque algunas personas están haciendo un trabajo ritual, pero cuando estás haciendo un trabajo ritual tienes que estar únicamente concentrado, estando en el momentum y ya. No puedes pensar en otra cosa que en lo que estás haciendo. Entonces hay muchas personas que lanzan su intención con la mejor intención, pero no la lanzan bien canalizada. O sea, lanzan la flecha sin ver bien a dónde tiene que llegar y pues se va para otro lado. Entonces luego por eso se entorpecen muchas cosas. Ahora, yo como alquimista, a veces, como mencioné, utilizo sí la energía de toda esa gente, mi padre hasta me lo enseña también. Ejemplo, en las iglesias, que la gente está lanzando energía a lo tonto, es, venga para acá, esto es mío, ¿no? Y ya sea positiva o negativa, la transformo, ¿no? Me lo dijo, métete un día a una iglesia, te sientes baja de energía, métete a una iglesia. Y vas a ver cómo toda la gente está soltando energía a lo pendejo. Así me dijo. No son palabras mías, así lo dijo. Y y
echándole la pelota a mi papá, ¿verdad? Perdón, pero y me decía, absorbe la energía, absórbela. Y sí, ¿no? Entonces muchas veces, no siempre, pero sí lo hago a la par de que sé que la gente está trabajando porque digo, venga esa energía para mí, venga, ¿no? Y eso, por ejemplo, me lo enseño con los dedos. Nuestras manos son nuestra conexión con la divinidad. Con ellas podemos sanar, con ellas podemos crear, ¿sí? Entonces a mí, bueno, me enseñó algo en particular, que es siente cada uno de tus dedos, siéntelos, siente tus yemas, siéntelo. Me da un golpe, me pega, me dice, ya lo sentiste, siente ese ardor. Y me lo enseñó también en un momento de catarsis. Todos los conocimientos que yo he ido adquiriendo han sido también a través de pruebas fuertes. Entonces me dice, siente, ¿ya lo pudiste sentir? Bueno, ahora la energía que tú sientas que necesitas y está por ahí, desvíala hacia ti. Y me enseñó, pum, cómo hacerlo, ¿no? Y dije, wow, mi maestra incluso hasta me hizo reír y me dijo, eso, utiliza tu risa, utiliza esa emoción y canalízala, tráela hacia ti. Lo que tú deseas, utiliza todo, junta tanto tu odio, tu rencor, tu felicidad, júntalo todo y hazlo explotar, ¿no? Así es como se repele o repelemos nosotros a ciertas entidades con el mero sentir, porque somos esa parte del todo, ¿sabes? A mí me encantaría que mi padre estuviera explicando esto aquí también, pero bueno. Entonces, sí, volviendo a lo de la luna, justo sí, ciertas fases sirven para tal X o Y cosas. Sin embargo, Asterium Renetti no trabaja así. Yo puedo trabajar cualquier día de la semana con, ya sea hay eclipse de sol o no, hay eclipse de luna o no, haya luna creciente, menguante, lo que sea, yo puedo hacerlo porque yo soy alquimista. Me tuve que volver alquimista. Porque bueno, no me tuve, lo descubrí. Yo nací con más de un don. No solamente soy pasadora de almas, soy alquimista natural también. Soy mil cosas, ¿no? Y como diría Barbie, tú puedes hacer lo que quieras hacer, pero también tienes que nacer a veces con ello. No nada más es así ya. Habías estado hablando ahorita en esta entrevista acerca de cómo, por ejemplo, las personas pueden tomar sus sentimientos, sus emociones, su energía y depositarla, por ejemplo, en una piedra, y luego que esa piedra la entierras y ya explicaste todo eso. ¿Qué puedes decirnos acerca de, por ejemplo, la conductividad de la energía natural? ¿De qué nos puedes hablar acerca de las piedras, pero más concretamente de los cuarzos o minerales? Ok. También como te digo, yo no me manejo como las demás personas. Hay personas que a mí me tocó esa bellísima experiencia. Algo que quiero recalcar aquí es todos necesitamos ayuda en algún momento. Todos, sin excepción, todos. Y no es de cobardes el pedir ayuda, es de valientes. Porque pedir ayuda no es rendirse, es negarse a rendirse. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con esto y por qué estoy diciendo esto? Porque todo tiene un porqué. Vamos a ello. En algún momento, en el presente año 2023, pasó una situación devastadora en la que yo honestamente dije, oye, ya, basta, ya no puedo. Fue el gran golpe, así le puse yo. Y no podía yo hacerlo solo. De repente se me sale así, solo porque mi energía masculina también está muy marcada. Y busqué ayuda y la persona que me ayudó utilizó diferentes cuarzos, piedras, como por ejemplo el espejo de obsidiana, en fin. Y él me ayudó a sanar por medio de todo lo que esa persona sabe, ¿sí? Porque yo no sabía, dije, ¿de dónde coño viene esto? Que vengo arrastrando desde siempre, ¿no? Y aún estando yo teniendo ese monstruo que yo tenía, podía ayudar a la gente. Ahora sin ese monstruo, uf, imagínense. Pero yo les hablo desde mi experiencia, no porque lea libros. Claro que leo, sí, pero los libros que leo son libros que a mí me llegan. O que de repente, no sé si les ha pasado en la calle, que de la nada como que hasta te voltean la cara y de algo te llama la atención y dices, ok, así me han llegado a mí los libros. Y cuando yo los leo, solamente es para reafirmar lo que yo ya sé. Digo, wow, maravilloso. Entonces vamos al punto. Hay personas como los chamanes que utilizan eso para poder sanar, ¿no? Yo no, pero hay una que me gusta mucho y es el cuarzo amatista, que es el cuarzo amatista. Bueno, que esto es una belleza, a mí me encanta. Ayuda a equilibrarte y también está relacionado a la riqueza. Sí se ve. Sí. Su color me encanta porque es morado transmutación. A mí me encanta eso de la transmutación, ¿no? De las evoluciones, del renacimiento, ¿no? Ejemplo, por algo también muy bello que me pasó con una vela en particular. Por eso hoy traigo estas plumas. El fénix. Poder, riqueza, también ayuda para dolores de cabeza, para equilibrar tu energía. A mí me gusta mucho el cuarzo amatista y es algo en el que a mí me sirve y yo se lo recomiendo. No les voy a recomendar algo de lo que no tengo idea. Entonces, esto.
¿Por qué? Porque no tengo idea. Ay, no se informó. Ay, no estudió. No, es que yo no me manejo como otras personas. Mi magia es así. Mi magia es rara. Mi magia es rara. En algún momento, justo con esa persona que me ayudó en esa situación, le dije, mi magia es rara. Le digo, a mí es como si me fueran también guiando de cómo poner esto o aquello. Y mis materiales yo los consigo de Cuba. Mucha gente lo sabe. Y sabe usa toda la gente hermosa de Cuba. Y le dije, mi magia es rara. Y me dice, sí, te entiendo esa parte donde luego pareciera que tú no estás manejando tus manos. Le digo, sí, tú me entiendes. Entonces, sí, o sea, mi magia es rara. La de mi papá también es rara. Sí, hay personas que, por ejemplo, él me ha alejado personas que me han codiciado de mala manera. Brujas de diferentes ramas, como, no sé, Wiccas, o no, no, bueno, esa bruja desde entonces, no sé. Me ha alejado santeros, paleros, chamanes también, porque me han querido codiciar de mala manera y como yo no quiero, y a veces la gente está acostumbrada o piensa que puede tener las cosas a la fuerza, mi padre ha tenido que intervenir por mí, porque no es porque yo no quiero dañar a las personas, porque yo sé que el primer video con el que me presentaste y dije yo, ay, no espantes a la gente. Me presentaste como bruja negra, bruja oscura, dije, conchale, ya desde ahí empezamos mal, porque van a decir que soy mala y que hago maldades y que ando matando gente, no, Es que no, teníamos, no, no. era para reproducciones, Asterio, era para llamar la atención. Para los views, para el engagement. Sí, mi padre también su magia es muy, muy peculiar, muy peculiar. A mí me encantaría, ¿no? Que él compartiera eso en particular, como me alejó a una persona reciente relativamente, pero en el presente año, eh, que se volvió hostil y, y yo entré en un colapso, dije, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás atacando? Porque yo sentía ese ataque energético y dije, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? Yo no quise hacer nada porque yo sé que si yo meto las manos para defenderme o repeler, yo destruyo. Y yo no quiero, no me gusta. Esa parte de mí hasta yo le temo. Pero mi papá también, mi papá llega rompiendo, pero no es tan destructivo como yo voy a llegar a hacerlo, ¿sabes? O sea, esa parte trato de tenerla ahí en guardadita en un cajón especial, ¿no? Y nada, que pues, también es una anécdota bastante interesante, ¿no? El comentar esto porque sí, su magia de mi padre es particular, de ahí yo lo heredé. Y él también, o sea, no te podría decir, él con respecto a hierbas o esto, aquello, no. Por ejemplo, ¿cómo tú te puedes proteger de una, si no, recalco otra vez, no es más fregón o fregona quien más protecciones tiene, sino quien menos necesita. Ejemplo, yo traigo dos ahorita. Tengo a mi madre, la muerte, porque al fin me dejó portarla, al fin me dejó, no, ella no me dejaba, en larga temporada no me dejó tenerla ni en collar ni en nada. Hasta que un día llegó y dijo, muéstrale al mundo quién es tu madre. Dije, ok, ma, ¿vale? Y este es mi collar y me baño con él y amo a mi mamá. Y este, que es magia con nudos, me lo regaló una persona que quise mucho, que es justo la persona que me ayudó. Y lo tengo nada más por eso. Me dijo, este es un regalo para mí y es de protección. Y cuando yo le dije a mi papá, después del ataque que hizo, pues, que fue justo esta persona, me dijo, papá, pues protección ya no creo. Le digo, bueno, pero mira, yo la verdad agradezco lo que hizo y lo voy a portar conmigo hasta que un día se rompa porque las protecciones luego tienden a romperse y es porque ya absorbieron la energía negativa y ya no dieron para más y pum, se rompieron como listón rojo así tengo. ¿Qué otras protecciones tengo? Tengo, por ejemplo, mi brazalete con la runa Feu y tengo mi listón rojo de los 7 nudos, pero porque este me lo puso mi papá. Y tengo también, bueno, mi brazalete de piloto, pero eso es otra cosa. Pero la de Feu, porque es mi runa, es mía, mía, mía. Bueno, así me dijo mamá. Claro, mucha gente se identifica con esa runa y, ¿sabes? No estoy poniéndole copyright a la runa, simplemente estoy mostrando, ¿saben? ¿Cómo nos podemos proteger? Con la pura energía, lo que mencionabas, las emociones, junta todo, que tú te sientes atacada por una persona energéticamente, significa que te están haciendo algún mal, junta todo lo que sientes, júntalo todo, aquí, 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 júntalo, amor, odio, felicidad, junta todo, y ahora sí que con la palabra que quieran, ¿no? O tú no tienes poder sobre mí, revientas, ¿sabes? Y es una verdad, porque nosotros lo hacemos, junta todo, el poder está dentro de ti, no afuera. Lo que buscas afuera ya existe dentro de ti. Es que ahí el amor no me encuentra, es que no te amas lo suficiente. Porque el amor nace en uno. Si tú no te quieres, no puedes querer a nadie más. Ah, un cliché. No, no es un cliché.
Es una realidad porque aquí acabo de recalcar muchas veces, todos somos unidad. ¿Cómo pretendes tú querer encontrar a la pareja perfecta con tal y tal cualidad si tú no eres ni la mitad de eso? ¿Sí? No siempre la pareja es su reflejo, pero sí dice mucho de cuánto te quieres porque todos aceptamos el amor que creemos merecer. Entonces, ¿quieres atraer algo a tu vida? Conviértete en ese algo porque no vas a recibir muchas veces lo que quieres hasta que no empieces a vibrar en los 4 niveles de atracción. Conviértete en aquello que quieres. Ay, entonces me tengo que convertir en un Maserati. No, espérate. Tienes que vibrar en la energía que va a traer ese Maserati a tu vida. O sea, sintiéndote una persona opulente. Con tu energía puedes repeler o puedes atraer. Puedes ser el gran atractor de cosas positivas. Así, con las emociones. Las emociones pueden servir tanto para bien como para mal. La depresión, eso bueno, primero que nada recordemos, y yo se los he recalcado, y lo vuelvo a recalcar también en esta entrevista. Antes de llegar conmigo o con cualquier otra persona, pero sobre todo conmigo, no voy a hablar por los demás, siempre les he dicho, tienen que pasar ciertos filtros. Es que tengo una depresión inmensa porque creo que me están haciendo brujería. No, mi amor. Primero que nada, ve a un psicólogo que te traten. De ahí si tiene que escalar a psiquiatría, no te avergüences. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Ahora, si no es nada de eso y ya llevas mucho tiempo así, entonces vienes conmigo. Pero agoten todo lo que es humanamente posible primero que nada. Porque si no, también eso en trabajo ritual lo entorpece muchísimo. Pero nuestras emociones nos pueden ayudar tanto a atraer como a repeler. Eso también es alquimia. Puedes absorber la energía de esa gente que te quiere hacer mal y polarizarla en positivo o neutralizarla. Perfecto. Han sido muy valiosos los consejos que nos has dado, muy al estilo de Asterium Renetti. No Sí, eso sé yo. si para finalizar tengas algo que decir, algo que quieras transmitir a la audiencia, algo que quieras expresar. Muchísimas cosas. Esto va para largo. Si ya te andas despidiendo, hay una disculpita que es que todavía no nos vamos. Fíjate nomás, porque 2 años. 2 años, mi gente, esperando este gran momento como para. Mía nomás. No, hombre, el Doku, un beso, no es cierto, Doku, es Joto. Bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, este año también he notado que, no sé si se dieron cuenta, pero digo, para cada persona es diferente, pero muchas personas que yo conozco han pasado por procesos muy fuertes. Ha sido un año de cambios, ha sido un año de mucho aprendizaje. Entonces, hay que recordar que se vive todos los días, se muere solo una vez. Hay que realmente vivir. Persigue ese sueño. Dile a esa persona que te gusta. Hay dos vertientes aquí. Él no lo tiene seguro, pero él sí, quién sabe, arriesgate. Y haz lo que quieras, pero sin hacerle daño a los demás, pero realmente vivan, porque genuinamente, yo se los puedo decir, yo más de una vez he estado al borde, más de una, miles, incontables, y eso me ha hecho valorar la vida a niveles gigantes. En particular, en el presente año, con lo que pasó, dije yo, no, cónchale, que yo voy a vivir, y voy a disfrutar, y voy a comer, y voy a, ¿saben? Sí, lleven una sana alimentación y todo, pero disfruten la vida, díganle a las personas que las aman. Si cometieron un error y lo pueden remediar, háganlo. Que no les dé pena. Maten ese maldito ego, tanto ego como ego espiritual. También es de sabios y de valientes el decir perdóname, el decir lo siento, el ser una persona humilde. ¿Sí? Eso no te hace menos, te hace grande, te hace más grande. Mi consejo, vivan, aprendan de sus errores, tengan una mente educada, que reitero, es pues ver, escuchar algo que sea diferente a lo que tú haces, escucharlo, verlo y respetarlo sin aceptarlo. Respeto, hay que tener respeto. Y por último, hay que recordar que uno de los niveles de vibración más altos es mirar sin juzgar. Mi nombre es Asterium Renetti y yo soy la hechicera suprema y ha sido un placer estar nuevamente después de mucho tiempo contigo y tu audiencia, mi querido documentalista. Muchas gracias, Asterium. Qué bueno que nos pudiste hablar acerca un poco de la magia natural, un poco pues de todo. Fue un tema bastante variado, pero la gente seguramente se va a quedar como con algunas dudas. Entonces dejen las dudas aquí en los comentarios en la parte de abajo, y si quieren otro video todavía con Asterium Renetti, que estoy seguro que sí,
Guau, Dejen maravilloso. sus comentarios, sus opiniones, qué temas quieren que tratemos con Asterium Renetti. ¿Quieren hacerle preguntas? Bueno, Sí, déjenlas en los comentarios, sí. yo las voy a anotar. Y si hay otra entrevista con Asterium Renetti, voy a hacerle esas preguntas, las más interesantes que dejen ustedes por aquí. Se las hago a Asterium y vamos a estar por ahí cotorreando, lo mejor de una manera un poquito más suelta, más dinámica, no tan estructurada, pero ya saben que Asterium tiene para todos. Muchas Sí, gracias, Asterium. es un placer. Te deseo lo Y sí, mejor. nos vemos en una próxima entrevista. Háganle spam, mis seres de luz. Ya saben quiénes son, así que nos vemos a la próxima. Muchas gracias, mi loco. También te deseo una culminación de año maravillosa y espectacular. Y a todos los que han estado pasando procesos, recuerden que cuando más oscura esté la noche es porque ya va a salir el sol. Luz Muchas y bendiciones. gracias. Muchas gracias. Saludos a todos los que nos están viendo. Dejen sus comentarios, compartan el video, denle like. Yo soy el documentalista. Y esto fue una entrevista de magia natural con Asterium Renetti. Gracias y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy quiero compartirles el proceso que he estado llevando con Asterium, maestra Asterium, que me ha ayudado en los aspectos de mi vida, tanto personal como laboral y familiar. Quiero empezar por compartir lo familiar. Estaba yo muy alejado de mi familia, de mis padres, y desde que he estado con Asterium, ya más de un año, he vuelto a recobrar a mi familia, a convivir con ella, a compartir, a divertirnos. Un acercamiento mucho más fuerte con mi madre, gracias a Asterium y el trabajo que hace ella. En lo laboral, me ha ayudado muchísimo, me ha abierto puertas, me ha ayudado a progresar, me ha ayudado a discernir, a ver y tomar decisiones que son importantes. En lo personal, yo le llegué comentándole a ella que muchas veces me habían comentado que yo traía un don y que yo traía dones y que podría yo ayudar a la gente, pues de la manera que no como Asterium, ¿verdad? Porque no, jamás igualarme, pero sí ir encaminado en esa línea. También en lo laboral, juntos los dos, ¿verdad? Y yo le comenté a ella me ha estado ayudando muchísimo, me ha estado ayudando a más que nada a tener la confianza en mí mismo, a saber discernir, a trabajar los dones que me ha estado ayudando ella, como protegido, ¿sí? Soy un protegido de ella, de madre y de todos los que rodean, ¿verdad? A Asterium, el cual agradezco muchísimo. Ahora, desde que he estado con Asterium, la gente ve en mí muchísimas cosas que me da gusto escucharlas, como por ejemplo que me veo bien, que me veo con otro semblante, otra alegría, mucha alegría. Y algunas personas se dan cuenta, me han comentado, dice, oiga, usted trae un don, dice, me dicen, póngalos a trabajar. Y bueno, yo me acato a las reglas de Asterium, que ella es la que me dice en qué tiempo puedo empezar. En lo familiar me ha ayudado muchísimo. El cambio de mi esposa fue muy drástico, ¿sí? Ella no quería que conviviera mi familia conmigo, o sea, cerraba las puertas, ¿no?, de la comunicación con mi familia. Y hace una semana me resulta, ¿no?, mi esposa me comenta, dice, oye, ¿sabes qué? Pues es tu familia, yo no quiero ser alguien que los divida, puedes, invítalos, convive con ellos, es tu familia, es tu hermano, es tu sangre, entonces disfruta la compañía.
Y eso es algo que me sorprendió porque ella sí, durísima para las visitas, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Asterium, su ayuda, su guía y sus consejos me han estado ayudando muchísimo a salir adelante. Ahorita estoy en un proceso de recuperación de salud. Ella me lo profetizó hace exactamente un año, que cuidara mi salud, que fuera a ver al doctor. Y bueno, en ese momento no tenía yo el tiempo, ¿verdad? Ya que yo trabajaba en un restaurante. Pero ahora me he dedicado a mí. Ese tiempo es para mí, para recuperar mi salud, mi confianza que la tengo recuperada. Me siento libre, me siento alegre, me siento que avanzo. Hay muchas emociones en mí que poco a poco he ido controlando gracias a Asterium. He ido controlando mi temperamento también, porque soy de un temperamento muy fuerte. Ella me ha ayudado a discernir y me ha ayudado muchísimo a tener esa paz que necesito para poder desenvolver todo lo que se requiere y lo que conlleva esto del camino en el cual se encuentra Asterium, y ella me está guiando por ese camino. Muchísimas gracias. Recomendación al 100% a Asterium. Ayuda muchísimo. Atenta, muy profesional. La recomiendo. Muchísimas gracias y pues bueno, espero les guste y atiéndanse con Asterium. Si se sienten mal o tienen alguna duda, comuníquense con Asterium. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bonito día para todos. Muchísimas bendiciones y un abrazo muy fuerte de luz. Hasta luego.